Vamos a hablar ahora de tarifas. La electricidad, saben ustedes que tiene un costo que muchas veces no ha sido cubierto en las facturas que pagamos los usuarios residenciales, comerciales o industriales. Sin embargo, suponen en muchos casos una lesión enorme para aquellos que con ventas un poco más bajas o deprimidas o directamente en situación de difícil sostenibilidad pueden hacer frente a facturas que los castigan. Así lo entienden, por ejemplo, desde FESECO, donde han hecho saber que exigen al gobierno provincial una respuesta inmediata en relación a lo que significa un ahogo, esa es la palabra que emplean para el momento en que están describiendo en relación a las tarifas. Y por eso vamos a hablar con alguien experto en cálculo, me refiero al ingeniero José Estela, un especialista en estos temas que sobre el tema energía y tarifas tiene bastante para decir porque lo ha estudiado profundamente. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por estar ahí. Buenas noches, Nali. Bien, andamos bien. Bueno, me alegro. Escucho estas quejas de los comerciantes, que no son nuevas, que de alguna manera se reeditan cuando comienzan a actualizarse tarifas después de algún tiempo, y entiendo que quizás el momento coyuntural no ayuda tampoco, pero evidentemente es una situación que deteriora o lesiona, como decíamos anteriormente, el desempeño normal de algunas actividades. Sin energía no se puede, pero regalándola hemos visto que también se dificulta. Y el término medio, ¿dónde está situado? ¿Cuál sería la solución para atender estos reclamos sin perjudicar la producción, la distribución? Bien, como vos decías en la introducción, se había hecho un trabajo con FESECO acerca de la carga impositiva que tenían las tarifas y también se hizo un relevamiento de cómo estaban situados o qué mirada tenían los distintos tipos de comercios y pequeñas industrias respecto a los costos energéticos. Entonces también se le preguntaba y se le sigue preguntando oportunamente cuáles serían por ahí aquellas cosas donde se podían trabajar. Entonces, producto de las respuestas, habíamos hecho una publicación de un digesto normativo acerca de los distintos impuestos que tienen que ver con la energía eléctrica y eso lo que estaba buscando era justamente como un lugar para empezar a hablar de qué se podía hacer con respecto a los distintos tipos de impuestos que cargan los costos tarifarios. Se sabía que iban a aumentar las tarifas, estamos hablando fin del 2023, se sabía que íbamos a salir, digamos, del subsidio tal como ocurrió en estos momentos, y producto, digamos, de la salida de los subsidios, producto del traslado de los verdaderos costos que dicen ahora a los precios finales de energía en industria y comercio, y también por menores ventas que tienen los comercios, hoy sienten, digamos, que el peso del costo tarifario en el negocio, digamos, tiene una mayor preponderancia. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista del comercio? Si uno agota, digamos, instancias por ahí de diálogo. También lo que habíamos hablado en su momento era de trabajar sobre la eficiencia energética. Y Sí. este punto yo creo que es el que hay que profundizar, eh, pero y tratar de exprimirlo mucho. ¿Por qué? Digamos, porque tenemos experiencia de que distintos comercios, inclusive de ahí de la zona, de Esperanzas y alrededores, haciendo pequeñas intervenciones, han reducido el costo un tercio. Y esto no es ¿Y poco. cuáles son O esas sea, significa intervenciones? que, bien, a ver, vamos a dar un ejemplo concreto. Una fábrica de pastas que tiene, digamos, motores para las mezcladoras. Esos motores seguramente que con el tiempo han acumulado harina, entonces van a calentar y van a consumir más energía. Las heladeras que los burletes por ahí cierran inadecuadamente, o sea que está perdiendo frío. O sea que limpiando los motores, haciendo un pequeño mantenimiento, cambiando los burletes de las heladeras, cambiando las luces LED, con esas pequeñas intervenciones, inclusive también desde FESECO lo que se hacía la recomendación es de verificar el código tarifario, porque por ahí se puede tener una tarifa distinta, por ejemplo, una tarifa en vez de que sea del día completo, doble tarifa diurna y nocturna,
que también permite ahorrar energía. Entonces, verificar el código tarifario, ver la posibilidad que si hay actividad en parte de horario nocturno, si se puede poner un medidor de doble, lo que se denomina medidor de doble lectura, si se pueden hacer pequeñas intervenciones, se puede ahorrar, digamos, en precios finales de energía. ¿Y por qué ¿Y hago para quiénes hincapié está en esto? permitido o Porque sugerido hoy este medidor de doble lectura y a cargo de quién corre? ¿Del usuario? el medidor de doble lectura corre a cargo del usuario, ¿sí? Y yo digo específicamente y experiencia comprobada porque hace poco día atrás me decía, inclusive un alumno de la universidad me decía, escúcheme profesor, con lo que usted me dijo, yo lo hice en el negocio de mi papá y nos estamos ahorrando 800.000 pesos por mes. Escuche la cifra, nos estamos ahorrando y eso equivale a más del 30% de lo que estaríamos pagando hoy. O sea que hoy estaríamos pagando 30% más con esa intervención. Ujú. Entonces, eh, Y se yo creo amortiza que rápidamente, dice usted. más allá, ¿cómo? Se Disculpame que amortiza no te haya escuchado. rápidamente. Sí, sí. Lo que me hacía la pregunta antes, el medidor de doble tarifa está a cargo del usuario, lo tiene que ir a solicitar a la EPE. Lo que uno aconseja previamente es verificar la tarifa que tiene actualmente. ¿Por qué? Porque tarifas comerciales, inclusive tarifas pequeñas industrias, por ahí pueden estar en parque industrial y no tienen la tarifa de parque industrial, que también sucede mucho. Tarifas comerciales, hay una tarifa que si tiene cumple con algunos requisitos, también puede tener un pequeño descuento. Entonces, esa verificación del código de tarifa, yo creo que es lo que primero hay que hacer. Y luego, como decíamos antes, si tenemos actividad, parte de la actividad es nocturna, podemos pedir el medidor de doble tarifa que está a cargo del usuario, pero que es rápidamente amortizable. Otra cuestión por ahí, a comercios que tienen los exhibidores de bebidas, ¿sí? Consumen mucha energía, ese vidrio que tienen es muy finito y pierden mucho frío por ese vidrio. Entonces, también hay distintas estrategias como para no gastar tanta energía eléctrica para enfriar, digamos, esas cantidades de botellas. ¿Por qué? Porque por ahí las distintas marcas ofrecen la heladera para hacer publicidad, pero esa heladera es muy ineficiente y ahí se gasta mucha electricidad. Entonces ahí también hay muchas cosas como para disminuir la energía que se utiliza. ¿Y qué puede hacer aquel que no sea comerciante o que no tenga un uso de pequeña industria de la electricidad? ¿Un usuario residencial tiene alguna estrategia similar? Un usuario residencial tiene varias estrategias. Hoy fundamentalmente con los fríos, que estamos teniendo en estas Sí. latitudes, seguramente que tenemos alguna estufa, que tenemos algún aire acondicionado prendido y obviamente que vamos a gastar más en electricidad en función de la cantidad de horas que tengamos prendido. Entonces, si nos tenemos que acondicionar los ambientes, fundamentalmente, ¿qué es lo que hoy es más recomendable desde el punto de vista eléctrico? Tener, vieron que ahora están viniendo esas pantallas que son infrarrojas en reemplazo de las estufas que uno las enchufa y parece, digamos, como un cuadro, ¿sí? Que son de color en general blanco. Sí, Eso es lo más más eficiente estéticas. que está viniendo últimamente, ¿sí? Ujú. Eso calienta de manera infrarroja, eso calienta a las personas, digamos, y a las cosas, no el ambiente. O sea, cuando uno entra no va a ver que está acondicionado el ambiente, sino que es como los rayos infrarrojos del sol. Entonces, eso es, eh, calienta mucho más eficiente que lo que es, me refiero a la cantidad de uso de electricidad respecto a lo que es un aire acondicionado. Le sigue en orden el aire acondicionado frío-calor. Entonces, lo que hay que hacer, digamos, para utilizar este artefacto es tener limpios los filtros. Pero también lo que hay que hacer es que las ventanas estén cerradas. Si yo no tengo la posibilidad de tener doble vidrio, porque yo tengo que aislar, digamos, la habitación,
de el exterior, le puedo poner algo adicional al vidrio para eh, tener otra barrera contra el frío. ¿Qué es ese algo adicional? ¿Vieron esos plásticos con burbuja que vienen cuando vienen alguna botella o algún cuestión que uno compra? Bueno, eso se compra y se pega con agua en el vidrio y eso permite mejorar mucho la aislación. Entonces, también lo que uno puede hacer en la residencia es tratar de evitar todas las filtraciones del aire interno para que vaya hacia el exterior. Eso es fundamental porque si yo no lo evito, digamos, todo lo que yo estoy calentando se me va a escapar, digamos, hacia afuera. Eh, Ingeniero, le quiero obviamente que consultar tengo, en sí, relación a estos incrementos que hemos tenido. ¿Han ido en proporción a lo que subieron los ingresos? ¿Han estado por encima? ¿Han estado debajo? ¿Cómo, digamos, definiría usted esta situación que quizás es el tema de fondo por el que muchos están haciendo su reclamo? bien, perfecto. A ver, esos incrementos son mucho más altos, digamos, que el índice del precio del consumidor. Por ejemplo, si tomamos referencia diciembre 2023 a junio 2025, precio de la electricidad, tanto comercial, comercial, pequeña industria y residencial, los valores están entre 450 y 500%. O sea que ha aumentado 5 veces el precio de la electricidad. ¿Por qué este incremento? Porque veníamos, digamos, con precios muy subsidiados. Respecto del índice de precio al consumidor, desde la misma fecha hasta ahora es más o menos el 210%. O sea que ha duplicado el incremento tarifario respecto del índice de precio al consumidor. Y el índice de salario, obviamente que está por debajo, digamos, del índice de precio al consumidor. O sea que si uno mide índice de variación de la energía eléctrica respecto de ingreso, ha casi triplicado el valor. Por eso, digamos, es que el peso de la electricidad y del gas en los bolsillos es cada vez mayor respecto, digamos, del ingreso de la gente. ¿Cuál sería el porcentaje ideal de ocupación de los ingresos de una familia o de una persona para el consumo energético en condiciones normales? No, no sería, porque ahí, digamos, estamos entrando en lo que se denomina pobreza energética. O sea, si uno le destina más del 10% de sus ingresos a cubrir las necesidades energéticas, uno se considera que es pobre energéticamente. Entonces, yo creo que eso está dado primero por ahí a una conducta de consumo, de mucho consumo de electricidad, porque los precios estaban muy deprimidos. Entonces, yo creo que deberíamos hacer también, así como planteábamos esto de trabajar sobre eficiencia energética en el comercio, también deberíamos trabajar con eficiencia energética en nuestras casas. ¿Esto qué quiere decir? Usted me está viendo que yo estoy en mi casa ahora y estoy con un pullover, ¿sí? Sí. ¿Esto qué significa? Yo tengo una pequeña estufa prendida, pero no, antes podríamos estar con remera inclusive porque el gas, digamos, era mucho más barato. Digo gas porque yo me está acondicionando el ambiente con gas de red. eh, pero si yo estaría haciendo eso, estaría gastando mucho gas. Entonces, deberíamos, y esto tiene que ver con una cuestión conductual, deberíamos tener conductas de eficiencia energética para que ese gasto en el ingreso total que tenemos en el núcleo familiar disminuya proporcionalmente. Estaría bueno tener estufa y aire acondicionado y acondicionado toda la casa, pero yo creo que hoy los costos, tanto de gas como de electricidad, hoy no lo permite. Las dos últimas preguntas tienen que ver con la otra punta, digamos, de la eficiencia. ¿Cuánto ha hecho la empresa provincial de la energía por darnos a los usuarios una garantía de mejor uso de sus recursos y por ende de eficiencia en el gasto? ¿Ha mejorado en ese sentido? Y en relación a eso después le agrego una pregunta más. Como toda organización, yo creo que la empresa a la que usted pregunta siempre podría ser más eficiente porque iría mejorando
los procesos y esos procesos lo volcaría, digamos, al ser más eficiente, lo volcaría en menores costos energéticos. Un ejemplo claro, yo creo que habría que trabajar mucho, y ahí está, digamos, uno de las cuestiones que apuntan, inclusive cuando uno le pregunta a los pequeños comerciantes, es el alto costo que tiene el alumbrado público. Entonces, ahí yo creo que es uno de los puntos, de los aspectos que debería trabajar mucho en la empresa de energía como para gestionar mejor los alumbrados públicos de las localidades en particular, de las rutas provinciales en general y de todo aquel alumbrado público que esté, digamos, en el territorio de la provincia de Santa Fe. Eh, ¿Por qué, digamos, digo esto? Porque, por ejemplo, para un cliente comercial de 5.000 kilovatios, que estamos hablando de un cliente comercial interesante, el impacto que tiene este tarifario del alumbrado público y está alrededor de los 60.000 pesos por bimestre, o sea, 30.000 pesos por mes, que es un costo alto. Y esto tenga o no tenga alumbrado público enfrente de su negocio. ¿Se entiende? Entonces, Sí. ese es un aspecto que hay que trabajar. Obviamente Y que los la otros última aspectos tienen que sería, ver con, sí, perdón. cómo, La última pregunta sería, ¿qué porcentaje todavía tenemos subsidiado de la energía en lo que tiene que ver con la combinación de tarifas que todavía están vigentes? bien, lo único que está quedando subsidiado en estos momentos es segmento N3 y segmento N2 de los residenciales. ¿Qué significa con segmento N3 y segmento N2? Son aquellos clientes residenciales cuyo ingreso del núcleo familiar para N2, que serían los menores ingresos, el ingreso sería menor de una canasta básica, y N3 entre una canasta básica y tres canastas básicas. Hoy, digamos, se está cubriendo casi el 90% del costo. Ese 10% que solamente resta del precio de energía, cubrir total, justamente va para esos sectores que son los sectores, digamos, de menores ingresos residenciales. Comercio está pagando completo la tarifa. Pero la preocupación yo creo que vendría, porque acá energía eléctrica es dólar, ¿sí? Entonces, como están hablando todo de que el dólar está atrasado, si sufriría algún tipo de cambio, también se debería ver reflejado en el costo de la tarifa. Entonces, por ahí también, digamos, esta sugerencia de que si hay que hacer alguna inversión, cambiar algún artefacto electrodoméstico, tanto en comercio como en pequeña industria, como en alguna casa, yo creo que es el momento de aprovecharlo ahora con este dólar que dicen que está barato. Muchísimas gracias. Ha sido muy amplio en los conceptos y además muy claro. Muy gentil. Muy buenas noches. Perfecto, muchas gracias, muy buenas noches, que la pasen bien. Hasta pronto.